Después de la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo, líderes como Carlomagno y los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico intentaron restaurarlo. Sin embargo, fracasaron debido a la complejidad de administrar vastos territorios, las divisiones internas y las amenazas externas. Esta introducción explora estos intentos y las razones de su fracaso. La caída del Imperio Romano de Occidente. El 4 de septiembre de 476 después de Cristo es una fecha emblemática en la historia de Europa, ya que marca la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando Rómulo Augustulo, el último emperador romano occidental, fue depuesto por el jefe germánico Odoacro. Esto no solo marcó el fin del Imperio Romano de Occidente, sino que también simbolizó el comienzo de una nueva era, la Edad Media. Las causas de esta caída fueron múltiples y complejas, comenzando con la corrupción desenfrenada y la ineficiencia en la administración pública, que debilitaron gravemente la estructura del imperio. La burocracia se volvió ineficaz, y la corrupción minó la confianza en las instituciones gubernamentales, dificultando la gobernabilidad y la implementación de políticas efectivas. La crisis económica severa exacerbó aún más los problemas internos, con la devaluación de la moneda, la inflación descontrolada y una alta carga impositiva, que hicieron insostenible la economía del imperio. Las arcas del Estado se vaciaron y los recursos financieros se agotaron, lo que debilitó la capacidad del imperio para mantener su infraestructura y sus ejércitos. Además, la presión constante de los pueblos bárbaros, como los visigodos, vándalos, hunos y otros, agotaron los recursos militares del imperio. La batalla de Adrianópolis en el año 378, donde el emperador Valente fue derrotado y asesinado por los visigodos, fue un punto de inflexión que evidenció la vulnerabilidad militar de Roma. A estas presiones se sumaron las divisiones internas. La división del imperio en dos mitades, oriental y occidental, en el año 395, tras la muerte de Teodosio I, debilitó la capacidad de respuesta a las amenazas externas. La falta de coordinación entre ambas mitades y las luchas internas entre las facciones políticas y militares también contribuyeron a la decadencia. Las rivalidades y conflictos internos desviaron recursos y atención de las amenazas externas, facilitando las invasiones bárbaras. Con la caída de Roma, Europa se fragmentó en una serie de reinos bárbaros. Los visigodos se establecieron en Hispania, los vándalos en el norte de África y los ostrogodos en Italia. Esta fragmentación creó un vacío de poder que perduraría por siglos, marcando el inicio de la Alta Edad Media. Los reinos bárbaros se caracterizaban por estructuras de poder descentralizadas y la ausencia de una autoridad central fuerte, lo que condujo a la formación de múltiples entidades políticas que luchaban por el control territorial. Cada uno de estos nuevos reinos intentó establecer su propio sistema de gobierno y consolidar su territorio, pero la falta de un poder centralizado resultó en conflictos continuos y una era de inestabilidad. Este periodo de fragmentación y descentralización no solo transformó el panorama político de Europa, sino que también afectó profundamente su desarrollo social y económico. La pérdida de la unidad y la infraestructura romanas llevó a una disminución en el comercio a larga distancia y un retorno a una economía más local y agraria. La desaparición del gobierno centralizado significó que muchas de las grandes obras de ingeniería y las redes de transporte romanas cayeron en desuso y deterioro. La sociedad se reconfiguró en torno a estructuras de poder más locales y feudales, donde el poder y la protección estaban en manos de señores locales en lugar de una autoridad imperial centralizada. Primeros intentos de restauración. Uno de los primeros intentos significativos de restaurar el Imperio Romano de Occidente provino del Imperio Bizantino, la mitad oriental del antiguo imperio que había sobrevivido a la caída de Roma. Bajo el reinado del emperador Justiniano I, desde el año 527 hasta 565, el Imperio Bizantino emprendió una ambiciosa serie de campañas militares para reconquistar los territorios perdidos. Justiniano I, motivado por la idea de restaurar la antigua gloria de Roma, desplegó recursos considerables y confió en su destacado general Belisario para llevar a cabo estas campañas. Belisario, uno de los más brillantes estrategas de la época, lideró la reconquista del norte de África entre 533 y 534. En una serie de batallas decisivas, incluida la batalla de Ad-Decimum y la batalla de Tricameron, Belisario derrotó al reino vándalo. Capturó Cartago, restaurando el control bizantino sobre la región.
Este éxito fue significativo, ya que aseguró una base estratégica y económica crucial para el Imperio bizantino, permitiendo a Justiniano reafirmar su poder en el Mediterráneo occidental. A continuación, Belisario dirigió sus fuerzas hacia Italia, iniciando una prolongada y brutal campaña contra los ostrogodos. En el año 536, Belisario tomó Roma, un hito simbólico en la tentativa de restaurar el dominio romano. Sin embargo, la resistencia ostrogoda fue feroz, y la lucha por Italia se prolongó debido a la resiliencia de los defensores y las sucesivas oleadas de refuerzos enemigos. La guerra gótica devastó Italia, con ciudades sitiadas, campos arrasados y una población que sufrió enormemente. Aunque Belisario tuvo éxitos iniciales, como la captura de Nápoles y la victoria en la batalla de Monte Lataro, la guerra se extendió por casi 2 décadas, drenando los recursos del Imperio bizantino y causando un desgaste considerable en sus fuerzas. En Hispania, entre 550 y 555, Justiniano envió fuerzas para establecer una base en el sur, recuperando parte del antiguo territorio romano. Aunque las conquistas en Hispania fueron más limitadas en comparación con las campañas en África e Italia, representaron otro esfuerzo significativo para restaurar el control bizantino sobre las antiguas provincias occidentales del imperio. A pesar de estos éxitos militares, las conquistas de Justiniano resultaron difíciles de mantener a largo plazo. La plaga de Justiniano devastó la población del imperio, causando una enorme pérdida de vidas y debilitando significativamente la capacidad del Imperio bizantino para mantener sus territorios recuperados. La plaga no solo diezmó las fuerzas militares, sino que también afectó la economía y la administración, creando un ambiente de crisis y debilitamiento estructural. Además, la resistencia local en las regiones reconquistadas y la presión de otros enemigos limitaron las posibilidades de una restauración duradera del Imperio occidental. Los lombardos invadieron Italia en 568, apenas una década después de la muerte de Justiniano, y rápidamente comenzaron a tomar territorios importantes, desafiando la autoridad bizantina. La era carolingia. En el siglo VIII, los francos, bajo la dinastía carolingia, emergieron como una nueva fuerza dominante en Europa occidental, marcando una era de expansión y consolidación del poder que tuvo profundas implicaciones para la configuración del continente. Carlos Martel, conocido por su victoria en la batalla de Poitiers en 732 que frenó el avance musulmán en Europa, sentó las bases para la expansión del reino franco. Su liderazgo militar y político estableció un legado que sería continuado por sus descendientes. El ascenso culminó con su nieto, Carlomagno, quien asumió el trono en 768. Carlomagno llevó a cabo una serie de campañas militares que ampliaron significativamente el territorio franco, incorporando vastas regiones de lo que hoy son Francia, Alemania, Italia y otros territorios adyacentes. Bajo su liderazgo, el reino franco se transformó en un imperio. El momento culminante de este proceso de expansión y consolidación llegó el 25 de diciembre del año 800, cuando el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador de los romanos en la Basílica de San Pedro en Roma. Este acto fue altamente simbólico y representó con acento agudo una reivindicación de la herencia del antiguo Imperio Romano de Occidente, aunque bajo una nueva dinastía y en una forma adaptada a los tiempos medievales. La coronación de Carlomagno como emperador tuvo profundas implicaciones políticas y culturales. No solo legitimó su poder, sino que también reforzó la alianza entre el poder temporal de los reyes y el poder espiritual de la Iglesia. Carlomagno aprovechó esta nueva legitimidad para implementar una serie de reformas administrativas y culturales que fortalecieron su imperio. Estableció un sistema de gobernanza centralizado, con la ayuda de condes y duques, quienes administraban diferentes regiones del imperio en su nombre. También promovió el renacimiento carolingio, una revitalización del aprendizaje y la cultura que buscaba emular los logros del antiguo imperio romano. Se fomentaron las artes, la educación y la religión, con la fundación de escuelas y la promoción del latín, como lengua franca del conocimiento y la administración. El Renacimiento carolingio tuvo un impacto duradero en la cultura europea. Se copiaron y preservaron numerosos manuscritos antiguos, se construyeron impresionantes catedrales y monasterios, y se avanzó en la estandarización de la liturgia y la escritura, incluyendo la creación de la minúscula carolingia, una forma de escritura que facilitó la lectura y la copia de textos. Estas reformas no solo fortalecieron el imperio de Carlomagno, sino que también dejaron un legado duradero que influiría en la Europa medieval durante siglos.
Sin embargo, tras la muerte de Carlomagno en 814, el imperio carolingio se enfrentó a desafíos insuperables. La falta de un sistema claro de sucesión y las disputas internas entre sus descendientes condujeron rápidamente a la fragmentación del imperio. Sus hijos y nietos lucharon por el control, dividiendo el territorio en múltiples reinos. Este proceso de fragmentación se aceleró debido a la presión de invasores externos, como los vikingos, los sarracenos y los magiares, que aprovecharon la debilidad interna para atacar y saquear diversas partes del imperio. La disolución del imperio carolingio evidenció las dificultades de mantener un imperio unificado y poderoso en Europa occidental, tras la caída del antiguo imperio romano. Aunque la figura de Carlomagno y sus intentos de restaurar la unidad y la grandeza de Roma inspiraron a generaciones posteriores, los desafíos políticos, económicos y militares de la época medieval demostraron ser insuperables a largo plazo. El Sacro Imperio Romano Germánico. En el siglo X, se materializó otro intento significativo de restaurar el poder imperial en Occidente, con el surgimiento del Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 962, Otón I, el Gran Duque de Sajonia, fue coronado como emperador por el Papa Juan XII en Roma, marcando el inicio formal de esta entidad política, que aspiraba a revivir la gloria del antiguo Imperio Romano de Occidente. La coronación de Otón I no solo simbolizaba la continuidad de la tradición imperial romana, sino que también consolidaba una alianza estratégica entre el papado y el poder secular germánico, estableciendo una nueva era de influencia y control en Europa occidental. El Sacro Imperio Romano Germánico se consideraba a sí mismo como el sucesor legítimo del antiguo Imperio Romano de Occidente. Los emperadores germanos adoptaron títulos y símbolos romanos, como el águila imperial y el título de «Emperador de los romanos», para proyectar una imagen de continuidad con el antiguo imperio. Esta adopción de la iconografía y la nomenclatura romanas no era solo simbólica, también reflejaba un esfuerzo consciente por legitimarse ante los ojos de la cristiandad y las nacientes entidades políticas europeas. Al igual que los antiguos emperadores romanos, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico se veían como defensores de la fe cristiana y protectores de la Iglesia, reforzando así su posición y autoridad tanto secular como espiritual. Sin embargo, el Sacro Imperio Romano Germánico era una entidad política extremadamente compleja y descentralizada. A diferencia del antiguo Imperio Romano, que había sido una estructura más o menos centralizada con un sistema administrativo uniforme, este estaba compuesto por una miríada de principados, ducados, condados, obispados y ciudades libres, cada uno con un alto grado de autonomía. Esta estructura feudal, que otorgaba gran poder a los nobles locales y a la Iglesia, hizo difícil mantener una autoridad central fuerte y constante. Los emperadores tenían que negociar continuamente con estos señores feudales, quienes a menudo tenían sus propios intereses y agendas. La complejidad política se reflejaba en su organización y gobernanza. El emperador era elegido por un grupo de príncipes electores, lo que introducía un elemento de elección y consenso en la sucesión imperial, pero también generaba rivalidades y conflictos internos. Esta descentralización significaba que, aunque el emperador tenía un estatus elevado y simbólico, su poder real dependía de su capacidad para gestionar alianzas y controlar las disputas entre los diversos feudos. A pesar de estos desafíos, el Sacro Imperio Romano Germánico jugó un papel crucial en la política europea durante la Edad Media. Fue un centro de poder y cultura, influenciado por las tradiciones romanas y germánicas, y se involucró en importantes eventos y conflictos de la época, como las cruzadas y las luchas contra los invasores externos. Los emperadores, a menudo en competencia con el papado, buscaron afirmar su autoridad en Italia y más allá, luchando por mantener la integridad y la cohesión del imperio. Los últimos intentos y la nostalgia imperial. En los siglos XIV y XV, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico continuaron intentando expandir su influencia y consolidar su poder, aunque con un éxito limitado debido a la resistencia de los príncipes y la fragmentación interna que caracterizaba la estructura política del imperio. Sigismundo, quien reinó entre 1410 y 1437, buscó fortalecer la autoridad imperial mediante diversas reformas y campañas militares, pero se enfrentó a constantes desafíos por parte de los señores feudales y conflictos internos, como las guerras husitas.
Federico III, que reinó de 1452 a 1493, también intentó centralizar el poder y reforzar la cohesión del imperio, pero sus esfuerzos se vieron frustrados por la autonomía de los numerosos principados, ducados y ciudades libres que conformaban el Sacro Imperio Romano Germánico. Simultáneamente, en 1453, la caída de Constantinopla marcó el fin del Imperio bizantino, eliminando así la última conexión directa con el antiguo Imperio Romano. Este evento tuvo un impacto profundo en Europa, provocando una sensación de pérdida y nostalgia por la grandeza pasada de Roma. La caída de Constantinopla no solo fue un golpe simbólico, sino que también alteró las rutas comerciales y estratégicas, impulsando a las potencias europeas a buscar nuevas vías de expansión y comercio. Durante el Renacimiento, que floreció en estos siglos, hubo un resurgimiento del interés en la cultura y la historia romana. Los humanistas y artistas del Renacimiento buscaron revivir los valores, ideales y logros del antiguo Imperio Romano, influyendo profundamente en la política, el arte y la cultura europea. Este renacimiento cultural se manifestó en la arquitectura, la escultura, la pintura y la literatura, donde los temas clásicos y las técnicas avanzadas reflejaban una admiración y un intento de emulación de la grandeza romana. Además, el estudio de los textos antiguos llevó a una revitalización del pensamiento filosófico y científico, contribuyendo al avance del conocimiento y la erudición en toda Europa. La conclusión de estos desarrollos históricos destaca la profunda y persistente influencia de Roma. A lo largo de la historia, varios líderes y dinastías intentaron restaurar el Imperio Romano de Occidente, en diversas formas y grados. Aunque ninguno logró recrear completamente el antiguo imperio, estos intentos dejaron un legado duradero en la política, la cultura y la identidad de Europa. La idea de un imperio unificado y poderoso continuó inspirando a generaciones de gobernantes y pensadores, reflejándose en la persistente influencia de Roma en la civilización occidental. La nostalgia imperial y los esfuerzos de restauración subrayan la importancia de Roma como un símbolo de orden, grandeza y civilización, cuyos ideales continuaron moldeando la trayectoria de Europa mucho después de la caída del imperio original.